Bueno amigos, ya estamos aquí en el segmento de Atletas de Cristo junto a Ever Dos Santos, líder del movimiento justamente Atletas de Cristo en Uruguay, ¿eh? ¿Cómo andas, Ever? ¿Todo bien? Todo bien, Pipo. Un placer, ¿Cómo fue el fin de semana de Ever? Y bueno, el mío dirigiendo juveniles. ¿Cómo le fue? Perdimos en su 16 y empatamos en su 15, o sea, no fue grandes resultados. Fue La primera fecha dijimos, ¿no? Sí, recién lamentablemente la primera fecha del torneo. ¿Cuántas fechas? Postergado mucho. ¿Cuántas fechas son las en juveniles? Y serían en la A serían 15 fechas y en la B estamos hablando de 11 fechas. Es muy poco. Sí. Pero todo este tema de la pandemia, obviamente. Claro, ahora van y se juega todos medio juntos para que dé el año o. No, o se ponen los fines de semana los partidos, porque entre semana los chicos la idea es que no dejen de estudiar, o sea, claro. no tengan que salir antes. ¿Cuál es la divisional más chica que tenés? La sub-15 es la que yo dirijo, la sub-15. Hasta hace poquito estaba en sub-14. Un compañero mío se fue, Jorge Gutiérrez, se fue a trabajar a Ecuador. Y tomé las categorías que él tenía y el muchacho que estaba en la Academia de Albion tomó la séptima, que es en la que yo estaba trabajando. Mira, y bueno, entonces ¿cuántos jóvenes son los con los que trabajás o que estás dirigiendo? Bueno, yo tengo 2 categorías, 2 divisionales, así que estamos hablando más o menos de 52, 53 jugadores. ¡Fua! Y de las 52 personas o jóvenes o adolescentes, todas las realidades totalmente una distinta a la otra, ¿no? Sí, la verdad que es muy heterogéneo. Además de que ya la personalidad de cada uno es diferente a la otra, sí. En el fútbol pasa que te encontrás chicos con determinado contexto y otros totalmente opuestos, totalmente diferentes. La verdad que a su vez es lo lindo que tiene el fútbol. Claro. Que la gente que está de repente en un nivel intelectual y económico superior se puede codear y estar jugando en un partido de fútbol con alguien que ni siquiera tiene estudio o que no ha tenido una contención en lo familiar. Y entonces ahí está la labor, creo, del docente. Yo creo que si las divisiones formativas se la tomaran como tal... Claro, porque justamente es como dice la palabra, ¿no? Divisiones formativas. No debería solamente formarte como jugador de fútbol, sino también debería de tener lamentablemente su en Uruguay somos muy exitistas y dependemos siempre del resultado deportivo a la hora de analizar a un técnico o un equipo, y además de eso, como somos tan poquitos y siempre estamos pendientes de que nos vaya bien en el trabajo para el otro año tener tu contrato, depende del resultado deportivo, porque la gente normalmente no analiza el funcionamiento. Claro. Ahora, ¿qué papel preponderante tiene la prensa en ese sentido, ¿no? Porque en eso yo entiendo que, por ejemplo, el que se ha animado a enfrentarla y a poner sus propias reglas es Marcelo Bielsa. Para mí es un monstruo en la manera en cómo se dirige y en cómo se analiza justamente las opiniones de los supuestos analistas. Y con altura. No solamente con una altura, como decir, yo este tipo, le digo, con razón, no lo quieren en Argentina. Es verdad, es de los pocos que se anima a decir las cosas tal y como son. No, y no solamente eso, a mí como práctica de periodista deportivo, yo una vez escuchando en una entrevista y también en una conferencia de prensa, él, por ejemplo, hay algo que él no hacía notas solo, conferencia de prensa, porque a todos, él decía, y hasta que no se vaya el último, y eso era como un poquito democratizar, porque claro, siempre acaparás a que sos seleccionador de Argentina, das nota para acá, solamente para esto, solamente para lo otro. Pipo, y además Pipo, además vos tenés tus tiempos también. Claro. Entonces yo dedico este tiempo para la prensa, el resto del tiempo no me llames, claro, no me compliques porque tengo mis cosas, tengo que trabajar, a lo que voy tengo es familia, que él venía y decía, ¿vos estás preguntando o estás opinando? Porque eso escuché el otro día. Claro, Pipo. En la pregunta conlleva una opinión y al que es periodista de verdad se la puede contestar, pero el que yo digo, el otro día un amigo nuestro, un periodista le preguntó, el hecho de demorar tanto en hacer los cambios, ¿fue por tal o cual razón?
¿qué le tenía que haber dicho mi colega? Sí. Para vos capaz que demoré mucho los cambios, pero para mí no, ¿verdad? Claro, yo soy el que dirige. Claro. Creo que sí. Claro, lo que pasa es que la pregunta está hecha en base al resultado, porque si ese cambio hubiese dado un resultado positivo, el cambio fue hecho en el tiempo correcto. Pero entonces, claro, a mí me encanta cuando los periodistas que se la dan, y especialmente los periodistas deportivos, se la dan de analistas y lo único que hacen es dar su opinión. Pero el tema es que no hay una cuestión, no son transparentes a la hora de igual decir. refleja un poquito la sociedad, porque nosotros somos mucho de criticar, miramos al resultado, mirás el medallero y mirás que no hay ningún uruguayo y decís somos un desastre. Claro, y sin embargo, para los uruguayos estar compitiendo a ese nivel ya es un bueno, éxito. si hay algo que yo he estado luchando, y nos vamos a meter en el tema de hoy. Si hay algo que he estado queriendo enseñarle a mi hija, es justamente dejar de ver videos, sino usar YouTube productivamente. Entonces agarré y le dije, ¿por qué no todas las noches, en vez de estar mirando esto, mirando lo otro, mirar películas está bien? Le digo, pero en este mes, que es Juegos Olímpicos, vamos a mirar los Juegos Olímpicos. Y y nos ponemos a mirar y miramos lo que sea. Pero voy a tomar tu idea. Voy a tomar. Claro, nos pusimos y vos sabés que nos hemos colgado, claro. Empezás a las 10 de la noche, son las 10 de la mañana, y hay muchas cosas que son en vivo, a las 10 de la noche, son las 10 de la mañana ya. Entonces hay cosas que están buenísimas y disciplinas, por ejemplo, ella gimnasia artística, pero vimos skateboard, vimos básquetbol también, ella quería el fútbol femenino, en el fútbol femenino no tanto porque no juegan a esa hora, había que despertarse a las 5 de la mañana o temprano, y bueno, claro, ella veía que, mira, en vivo vimos a Débora Rodríguez cuando llegó segunda. Obviamente ella pensaba que era va a tener la medalla de plata. Claro. Digo, no es la medalla de plata, es una clasificatoria. Vimos a los remeros y creo que a Emiliano Laza. A Emiliano Laza lo vimos saltar. Y obviamente no sabíamos todavía, en ese momento creo que estaba dentro porque por 1 centímetro quedó 13º, pero muy poca diferencia. Entonces, claro, ella me decía, bueno, pero no veo Uruguay acá, porque veíamos, por ejemplo, yo que sé, Ecuador, una de oro, Argentina, una de bronce. Y yo le digo, hija, no es solamente conseguir la medalla. Si se consigue la medalla, es buenísimo, le digo, porque está genial, pero acá el espíritu olímpico es de otra cosa. Y además nuestros atletas, hay gente que sí tiene la posibilidad de irse becado y prepararse, pero no tiene las comodidades ni la dedicación 24 horas y vivir de ser atleta. Para el deporte uruguayo, y nosotros estábamos viendo en Mr. Chip, siempre le comento a Colocho, que él hablaba del G20, las 20 economías más importantes del mundo. Pero después había un grupo que es G8, que son los 8 de la economía, que son las potencias. Y vos ves el medallero histórico y te das cuenta que no hay prácticamente mucha diferencia. Significa que donde hay más inversión, donde hay más y donde se puede ver, claro. Y había también, lo he escuchado en otras radios, Australia, cuando fue organizadora dijo que quería 5 medallas, y 5 medallas, ¿cuánto cuestan? $5 millones. Entonces vos venías, invertías $5 millones, pagaste. ¿Cuántas medallas tenía? Tuvo más, o sea, por decirte un número. Logró más, claro, pero logró más. Pero ella quería, porque es una cuestión ahí, y no todos los países pueden. Y Uruguay no. Normalmente no ha invertido lo necesario ni siquiera para apoyar a los pocos deportistas que ha enviado. Claro, y vos imaginate cómo, con el tipo de amateurismo y con la pasión que uno lo hace, imagínate si tuviésemos la oportunidad de que económicamente se pueda... Sí, de que se profesionalicen los deportes menores. Claro. Porque hoy por hoy profesional creo que es el fútbol. Tomando como profesionalismo lo que para mí no es del todo profesional. Y el básquetbol también en su gran mayoría de los equipos, ¿no? en la primera división. Pero después los demás deportes son amateur. Entonces es muy valorable la actitud que ponen los deportistas uruguayos cuando compiten. Lo que hicieron los remeros, yo escuchaba a Collazo y decía, lo que hicieron los remeros es llegar a la final del mundo, decía.
Claro. Después la podés ganar o no, pero era más lógico que no la ganaras, porque estaba compitiendo inclusive contra países que tienen estamos récords hablando mundiales. de un pibe de 23 y un pibe de 21, que sí, seguramente en 3 años un poquito más maduros, un poquito capaz que no. O capaz que no, pero están compitiendo, Pipo. Claro. Están compitiendo a ese nivel, estás loco. Ni siquiera el fútbol está logrando competir. Pero estamos hablando que Irlanda y los irlandeses eran campeones del mundo. Los italianos habían sido medalla de bronce en los campeonatos. Nosotros no vamos, lo nuestro, obviamente, la preparación europea y con la preparación sudamericana. Estábamos hablando también, nosotros decíamos, nuestros atletas tienen que ir a competir a otros lugares. Por ejemplo, Emiliano Laza vive en Brasil, Débora Rodríguez en Estados Unidos, porque se tienen que codear con un mercado interno, con un campeonato interno que aquí en Uruguay no va. Y es más, nosotros lo vemos después, Débora Rodríguez, campeona sudamericana, panamericana. Claro, pero después hay que enfrentarse contra los europeos. Y ella, después de haber logrado muchos récords nacionales y algunos sudamericanos, fue que realmente empezó a tener apoyo del gobierno. Sí, que muchos después se quejaron. Después que vinieron las cosas, ¿no? Claro, no, y después se quejaron y le quisieron hacerle meterse con esa. ¿Se acuerda que fue becaria del Ministerio del Interior, no? Sí. Y todo un lío. Y se metió en una lucha política de chiquitaje, porque bueno, hubo gobiernos que al menos la pusieron para becaria para poder darle un apoyo y encontrar después que nosotros queremos resultados. Pero otra de las cosas que me gustaría comentarte y compartir con la audiencia es el hecho del fútbol olímpico, ¿no? Porque no es lo mismo el fútbol olímpico que el fútbol del campeonato del mundo o del profesional. Y estábamos hablando, te lo comenté afuera del aire, porque en muchas disciplinas, prácticamente en todas, menos en el fútbol, es increíble cómo se respeta al juez, al árbitro. Y leí un tuit ahí de un periodista que decía, en los Juegos Olímpicos confirmo que el problema grande que hay es el fútbol. Porque en ninguna otra disciplina, de todas las que se ven, como claro, porque ¿dónde es que nosotros los futboleros vemos otras disciplinas? En los Juegos Olímpicos. Me dice, pero no existe otra disciplina que no proteste. Dice, ver los Juegos Olímpicos, el fútbol de los Juegos Olímpicos, ¿cómo protestan todo? Es deplorable, porque los árbitros tampoco, no van los mejores árbitros tampoco. Pero ahora, ¿es así? ¿Vos lo ves de la misma manera? Yo te decía hace un ratito, estaría totalmente de acuerdo en que al fútbol, así como al básquetbol, vayan los deportistas que no juegan. No, y eso que en el fútbol permiten 3 mayores nomás. Sí. Porque supuestamente el fútbol 20. Para mí deberían ir, jugadores juveniles, hacerlo solamente con jugadores juveniles, claro, y o amateurs, pero no con los profesionales, porque creo que cambia mucho la esencia del deporte en general y del espíritu olímpico. Y las mañas, ¿no? Sí. El fútbol, el jugador profesional se va creciendo de Pero mirá chico. Que no es solo el fútbol, porque ¿qué pasa? Te comento algo rapidito. Estábamos en un partido, en los partidos de juveniles nosotros, y afuera de la cancha, a ver, los chicos estaban jugando al fútbol, pero afuera de la cancha escuchabas cada disparate, Pipo. Escuchabas cada disparate. Que yo que trabajo con niños, a mí me da vergüenza ajena. Entonces los chicos, los jugadores, porque esos son los que después muchos de ellos llegan a primera, ya empiezan desde el baby fútbol, ¿no? Porque ahora estamos hablando de juveniles, ya del baby fútbol, los que vamos a la cancha, sí. Escuchás disparates y faltas de respeto todo el tiempo, ellos se crían con eso. Entonces se acostumbran a protestar. Aparte los padres del niño de 7 cobra bien al juez. O sea, el niño y vos decís, claro, con razón, porque después ya te crías con eso, Pipo. Ya se crían con eso los gurises. Pero además después ya cuando hay no solamente eso, sino intereses económicos, porque sabemos que trae fútbol, claro, mucho más. Y las cosas que se le dicen yo lo que escuché ayer, la verdad, me daban ganas de irme de la cancha. Yo estaba dirigiendo, pero me daban ganas de irme de la cancha, ¿entendés? Y te da mucha impotencia. Porque los chicos de 13, 14 años o 15 no deberían estar jugando al fútbol escuchando ese tipo de cosas, ¿viste? Y ya de por sí es una edad donde hay muchos cambios, donde empiezan a descubrir muchas más emociones, y a veces uno no, como docente tiene que identificar si el niño está enojado o triste, porque una cosa es estar triste y otra cosa es estar enojado. Sí. Pero además la falta de respeto, no solamente a la disciplina, al fútbol, sino a la falta de respeto a la familia,
a los chicos que se están criando, ¿no? Y yo después le decía a mis compañeros de trabajo, le digo, la verdad que soy un agradecido de estar en el club donde estoy, porque se respeta la forma, no hay faltas de respeto, se hace docencia, y después el resultado deportivo te puede acompañar o no, pero creo que si vamos a lo que es realmente las divisiones juveniles, deberían ser formativas, y el resultado debería estar en segundo lugar o en tercero. Y por eso estoy contento del lugar donde estoy, y Dios quiera que en muchos más lugares, que yo sé que hay clubes que trabajan muy bien en ese sentido, puedan esa línea, ¿no? pregonar que el deporte tiene valores. Exactamente. Y bueno, los Juegos Olímpicos por lo menos nos deberían de bajar a tierra, de decir, bueno, no, si bien hay muchos que obviamente las medallas de oro le abren puertas y todo, el asunto es, y estábamos hablando también con el Colocho, de terminar, creo que fue en una de las pruebas clasificatorias de hombres, que se chocaron dos un estadounidense con no me acuerdo del otro, y vos decís, esa es la prueba de tu vida. Sin embargo se levantaron, obviamente venían corriendo y se tropezaron, se dieron cuenta que fue un error, que fue un accidente, y se levantaron y se abrazaron. O sea, uno le pregunta al otro, me imagino, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y fueron abrazados y se fueron caminando a la meta. Todavía hay espíritu olímpico. Y ojalá que se mantenga por mucho tiempo más. También hay otros acontecimientos como el italiano y el catarí. Que bueno, que no saltar para compartir la medalla. Ahí va, el catarí había decidido por qué. No, hoy leí y escuché la historia. Vino el juez y le dijo al catarí, bueno, mirá, hay una forma de desempatar. Vos saltás y vos saltás y el catarí dijo, no, compartimos medalla. Y el italiano saltó, pero saltó de alegría, ¿saben por qué? Porque hace un año atrás ese italiano estaba fracturado. La pandemia, o sea, durante la pandemia, si se hubiese jugado en el tiempo que se tenía que haber jugado, el italiano no podía. ¿Y qué es lo que hacía? El italiano llevaba el yeso que le ponen. Sí. Mientras él tuvo en todos los saltos, los dejó la forma, como el molde, lo dejaba ahí para recordar de dónde había salido. Mirá que va. Enseñanza. La verdad que es increíble. Y tenemos un par de casos así. Y bueno, y una de las cosas que me gustó, se la compartí a Ever, es lo que nosotros tuvimos con María Pía Fernández. María Pía. Que la verdad, bueno, en su exigencia, en el último precalentamiento, en una de las prácticas, el jueves, sintió un dolor mientras se exigía para ver lo que tenía, para poder rendir lo que vendría a ser el lunes en Japón, el domingo de noche de acá de Uruguay, y bueno, lastimosamente tuvo un edema en el posterior derecho, y de 9 milímetros obviamente se desgarró, y aún así ella quiso correr. Hizo una carta, un descargo, obviamente comentando su situación, y que obviamente estaba molida, claro, muy dolida. Pero ella al final de todo puso para despedirse: Señor, que hoy guíes mis pasos. Y la verdad que no lo hemos visto en muchos atletas, sí, en varios, incluso nosotros tenemos acá unos cuantos. La verdad que le recordábamos, y me pasó también Ever, yo te pasé la americana. La americana, sí. Pero no se ve normalmente en deportistas uruguayos. Y yo a mí me deja re contento, porque la verdad que no sabía, te escuché a vos decirlo, y me quedé re contento, porque creo que necesitamos más de esos deportistas, y para eso nosotros servimos al Señor también, en el caso nuestro que estamos trabajando en el deporte, para que haya más de esos testimonios. Y estos deportistas, así como la americana, tienen identidad y tienen propósito. O sea, saben quiénes son y saben para qué viven y para qué hacen lo que hacen, ¿no? Si vos tenés identidad y propósito, creo que ahí es cuando vamos a ver el cambio, sobre todo cuando la gente le da la gloria a Dios. Eso es lo más lindo y lo más gratificante. Sí, porque yo sé que María Pía seguramente en París va a tener su revancha. Porque bueno, Dios, yo sé que Dios, obviamente para poder correr y hacer lo que hizo y poder seguir participando, yo sé que Dios la respaldó y Dios la fortaleció, y seguramente sea el inicio. Sí, y ese testimonio que ella dio, yo sé que no fue solamente palabras,
porque nadie larga un testimonio así, aunque sea breve, Sí. porque si no más o para quedar bien con nadie, ¿no? Realmente lo sintió y yo creo que Dios ve el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón y creo que Dios la va a recompensar por ese lindo testimonio. Y también de la americana que me decías, ella había hablado de los, no sé si es de qué disciplina era. Creo que es de atletismo. De atletismo, pero me voy a fijar porque no quiero fallar. No, porque me gustaría pero que leyeras lo que dijo la es de atletismo. Sí, lo voy a leer, cómo no. Dice así. Quiero leer el nombre de la chica. Sidney McLaughlin. Disculpen si lo digo mal. Entendimos. Dice, estadounidense que estableció un nuevo récord mundial y ganó la medalla de oro. Al ganar, ella dijo, los récords van y vienen, la gloria de Dios es eterna. Y yo ya no corro por el reconocimiento propio, sino para reflejar su perfecta voluntad ya establecida. Yo no merezco nada, pero por la gracia y por la fe, Jesús me lo ha dado todo. Wow. Todo dicho, ¿no? Sí, la verdad que que suena, porque hay muchos que hablan y cuando uno tiene estos atletas que vos decís, todo el talento que tienen, porque todo el talento natural, todo lo que logran, tenés para gloriarte. Tenés para Sí. exaltarte y enaltecerte un poquito. Sin embargo, yo no merezco nada, dijo ella. o sea, qué fuerte. Y vos que das 2 vueltas manzana y ya te crees. O ganas un partidito y claro, sales así, no, soy campeón. Sí, no, pero la verdad que es impresionante y da gusto. Da gusto porque es como reconocer de quién te dio el don, ¿no? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el don? Claro. Y la capacidad de hacer lo que haces. Vos fuiste capaz de multiplicarlo, pero aún así tampoco te la creíste como para decir, bueno. Ever, siempre es un gusto poder charlar, poder traer estos temas, bueno. Porque uno sacando los Juegos Olímpicos no es un atleta ni algo, pero lo que tiene el espíritu olímpico es el hecho de no rendirte, ¿no? De decir voy hasta el final. De luchar, pero manteniendo los valores que hacen a la vida del ser humano, ¿no? Y a la convivencia. Y ahí haces muchos amigos también. Yo no me tocó estar en un Juego Olímpico, pero me tocó estar en otras competencias y cómo haces amigos, cómo te acercás a gente con cosas en común. Y no importa el contexto social del que venís, ni familiar, ni el país que venís, ¿no? Claro, porque hoy estamos en el tema de la pandemia, pero ustedes recuerden que en las villas olímpicas, o sea, simplemente tenés un edificio donde están las delegaciones, pero, o sea, compartís, vas a un hall. Compartís el lugar donde se almuerza, donde se cena, sí, se comparte mucho. A mí me hubiese gustado ir. En la competencia que yo participé salimos terceros, fueron Argentina y Brasil, como pasa casi siempre. Me hubiese gustado ir. Porque en tu tiempo había preolímpico. Claro, ahora usaban, creo que van a volver los preolímpicos. ¿Ya? No, porque pero ya no llego, creo, por edad ya no llego. Sí, no, claro, sí, eso te iba a decir. Un poco pasado. Sí. Bueno, pero puede ser el técnico. Tomo eso, te lo... Ojalá, y bueno. Ojalá que venga de Dios, Colocho, eso es lo que digo. Sí, puede ser de técnico porque, bueno, vos viste que se había tomado, creo que después de unos cuantos preolímpicos, por una cuestión de calendario, armar un preolímpico, entonces habían tomado los sudamericanos sub-20 2 años antes de esto, pero parece que ahora quieren volver y bueno, estaban buenos, yo qué sé, no sé, estaban lindos, un campeonato, bueno, porque veías también otros jugadores, porque convengamos que Uruguay, en los Panamericanos que fueron, ustedes se acuerdan, ahora nosotros los conocemos muchos, pero Uruguay había ido, que lo ganó Coito en el Panamericano de Canadá, hubo muchos jugadores que uno decía, se ponía a plantear, qué bueno armar algo con jugadores solamente del medio local. Sí, y muchos desconocidos para la mayoría de la gente. Sí, claro. En ese momento nosotros le ganamos a Brasil 2-1. ¿Ustedes se acuerdan de eso? De ahí estaba el Hugo Lozano, por ejemplo. Estaba Lozano. Que jugaba en defensor, pero tampoco era. No eran tan reconocidos. Y había mucho Michel Suárez, Michael Santos. Michel Suárez era otra cosa, ¿no? Michael Santos era. Y había buenos jugadores, pero prácticamente desconocidos para jugaba, creo que no sé si estaba Albín, con eso te digo todo, o no estaba ahí, el que está, Emiliano Albín. O no sé, se hubo como un partido, o ese juego olímpico, no sé juego olímpico, pero ese Panamericano, Uruguay, bueno, le ganamos a México. Sí. Y la verdad que ojalá que vuelvan. Pero por lo que dijiste, yo te tomo la palabra. Sí, claro, me voy a preparar. Ojalá. Yo me voy a preparar después que Dios decida, ¿verdad? Sí. Y bueno, obviamente tiene que ser después de este proceso, que seguramente. Y bueno. O no, capaz que no. Sí, bueno.
Vamos a ver. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada ¿no? imposible, exacto. Bueno, Ever, ¿y cómo hacemos si nos estás escuchando, nos están mirando? Seas deportista amateur o profesional, si querés conocer un poquito más de Atletas de Cristo, ¿cómo hacemos para contactarnos? Sobre todo por el Instagram, Atleta de Cristo Uruguay, ahí nos buscan. Y mi teléfono personal, que hace poquito me encontré con una persona, me dijo, yo tengo tu teléfono, te voy a mandar mensaje, te escucho por la radio siempre, Rafael se llama, si está escuchando le mando un abrazo. Bueno, un saludo a Rafa. Y les paso el celular, 098-684256, Ever Dos Santos es mi nombre, y vamos a estar en contacto y a la orden, lo que le interesa el deporte, muy bienvenidos. Buenísimo, gente, nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regreso seguimos con más Falta 1.